Estoy harta de resistir 19 años una dictadura, una tiranía maldita. El drama de los venezolanos errantes no para. El proceso migratorio en la frontera con Colombia cada vez se incrementa más, generando familias divididas. Un niño buscando qué comer en la basura es una imagen que no tiene palabras y cada vez es más común en Venezuela. A nadie es un secreto que Venezuela vive una profunda crisis social, económica y política. Marcha en la que se le pide la salida a Nicolás Maduro. Otra en la que le manifiestan apoyo. Es dramática la situación que afronta gran parte de Venezuela por el apagón más grave en su historia. Ya son más de 40 horas sin fluido eléctrico. El oficialismo insiste en que se trata de un plan intervencionista, mientras que Estados Unidos dijo que es culpa de la negligencia del régimen. Todos los días escuchamos y leemos noticias sobre los males que sufre actualmente Venezuela. Encarcelamientos, protestas, acusaciones cruzadas, muertes, pobreza, hambre, etc. Es más, como colombianos sufrimos las consecuencias de esta crisis nefasta, donde solo abunda el caos con la gran migración que ha generado la crisis humanitaria en el país vecino. Pero, ¿realmente conocemos los orígenes de esta barbarie? ¿Cuándo inició la crisis? ¿Cómo fue que Venezuela pudo llegar a como está actualmente y llegar al borde de una guerra civil? Para dar respuesta a esto, hoy les contaré sobre los inicios de Venezuela para entender mejor la catástrofe en la que se está consumiendo el pueblo venezolano. Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de dictaduras. Durante el siglo XIX las guerras civiles las interrumpieron y en los inicios del siglo XX ocurría lo mismo. En 1908 llegaría al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que encontraría un país con una gran crisis económica debido a la deuda que tenía Venezuela con las grandes potencias y una pobreza extrema en gran parte de la población venezolana. Pero en 1910 se descubriría un recurso mucho más valioso que el oro, que cambiaría la historia de Venezuela. El oro negro, más conocido como petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo, haciendo que su deuda externa prácticamente desapareciera. Todo el mundo creería que la pobreza extrema que sufría Venezuela en ese entonces desaparecía, pero no es así. Para sorpresa de todos, el nivel de vida de los venezolanos siguió igual, junto con el alfabetismo. Al momento en el que se descubrió el petróleo, el gobierno venezolano descuidó varios sectores como la agricultura y otro tipo de industrias de producción, así que toda su economía se basaba exclusivamente en el petróleo. Entonces, todos los recursos que necesitaba Venezuela para subsistir se importaban del extranjero. En 1935 moriría Juan Vicente Gómez, pero seguirían varias dictaduras, hasta que en 1958 el coronel Marco Pérez Jiménez es derrocado y desde esa fecha todos los dirigentes del país se eligen mediante el voto popular. En los años 60 Venezuela empezó a sentir los frutos del petróleo. Su infraestructura empezó a mejorar, a crecer junto con su economía, pero la desigualdad en la población seguía igual, los ricos siendo más ricos y los pobres más pobres. Para entender un poco la crisis que vive actualmente Venezuela tenemos que devolvernos hasta el año 1992, cuando se lleva a cabo un intento de golpe de Estado dirigido por nada más y nada menos que de Hugo Rafael Chávez Frías. En ese entonces él era el comandante del ejército venezolano. Este golpe de Estado fracasa y él es encarcelado. Ese mismo año otros oficiales intentan otro golpe de Estado, pero resulta nuevamente en fracaso. En los años 90, Venezuela es un país sumido en pobreza, corrupción, el auge del narcotráfico es muy alto, la devaluación de la moneda es bajísima, etcétera, entre otros problemas. Hasta que en el año 1998, Hugo Chávez se lanzaría a la presidencia de Venezuela con un programa socialista, presentándose como el nuevo Simón Bolívar, prometiendo una nueva revolución social. Chávez ganó las elecciones y comenzó con la implementación de su programa. La revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. La politóloga Sara Solano de la Universidad Andina nos explicará con más detalle esta situación. Bueno, empecemos hablando desde el gobierno de Hugo Chávez. ¿Qué pasa con Hugo Chávez? Hugo Chávez llega con una ideología socialista, entonces él quiere implementar eso en Venezuela y él qué hace desde el factor económico. Él se da cuenta que la mayor fuente de ingreso de Venezuela es el petróleo. Entonces él fortalece empresas como PDVSA, que es la empresa que mayor extrae petróleo de Venezuela. Entonces él la fortalece a tal punto que aumenta el número de empleados, lo que aumenta el empleo. Asimismo, desde el gobierno, él aumenta el gasto público.
lo que hace que aumente el número de funcionarios y aumente el número de obras públicas. Pues al haber empleados en PDVSA, al haber empleados en el gobierno, pues disminuye el desempleo. A Hugo Chávez en un inicio le fue muy bien porque dice que el 60% de pobreza que había en Venezuela, él le disminuyó al 30%. ¿Por qué? Porque él sabía que en Venezuela es tanto la abundancia de petróleo que ningún país le iba a negar la compra de ese petróleo. Estados Unidos compraba petróleo, Francia compraba petróleo, entonces por eso le iba a él muy bien desde ese aspecto económico. Le empezó a ir tan bien que se dice que en un punto de Venezuela el 95% de la economía venezolana era una economía extractivista, simplemente se basaba en la extracción del petróleo y se podían sustentar con eso. Simultáneo a eso llega con la ideología socialista, él empieza a expropiar las empresas. Exprópiese. Quiere decir eso, que no había empresa privada ni empresa extranjera, sino que todas las empresas hacían parte de la economía del petróleo y del gobierno venezolano. Entonces le va bien a Venezuela, sus empresas hacen parte del gobierno y su economía hace parte de la extracción del petróleo. Luego de eso, muere Hugo Chávez. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Esto es lo que opinan los ciudadanos con respecto a la crisis de Venezuela. Creo que los problemas de Venezuela pues son culpa de las malas reformas políticas y pues que el pueblo directamente no le interesa nada como tal de su crecimiento del país, sino simplemente en que los mantengan con subsidios de izquierda. Creo que es un tema que ya empezó a afectar a toda Latinoamérica. Definitivamente los gobiernos que se perpetúan en el poder lo único que generan es pobreza, destrucción y corrupción. Pues yo opino que es muy duro y muy triste la situación por la cual están pasando, pero pues que también es culpa de ellos por no elegir bien a sus representantes y nada, pues deberían tomar cartas en el asunto y a ver si se van también de acá porque los están perjudicando. ¿Qué pienso sobre la situación de Venezuela? Es una transición que se tiene que dar debido al cambio del capitalismo al socialismo. Siento que la situación está como un poco difícil y ya se salió como de las manos y ya lo que hace es afectarnos solamente a los colombianos, entonces no estoy de acuerdo con la entrada de ellos. Como hemos escuchado, uno de los grandes factores de esta crisis es la migración de venezolanos al resto del mundo, principalmente a Colombia por ser su país vecino. José Manuel Hernández, un venezolano ya radicado aquí en Colombia, nos va a contar un poco de la experiencia que vive aquí en Colombia y lo que piensa respecto a esta crisis. A ver, la crisis en Venezuela inició con el expresidente ya fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, cuando perdió ese interés por el pueblo y comenzó a preocuparse por su beneficio propio. Eso incluía expropiaciones de empresas privadas para así controlar más al Estado. El sistema implementó muchos sobornos a los poderes públicos, alianza con otros países por medio del petróleo como lo son Bolivia, Cuba, Rusia y entre otros. Todo eso fue aumentando con el paso del tiempo. El descontento en la gente se estaba viendo reflejado al fallecer el expresidente Hugo Chávez. Esa corrupción seguiría con la llegada de Nicolás Maduro al poder, quien se proclamó presidente sin importar que la gente pedía elecciones. Desde ese entonces todo ha sido crisis, miseria, entre otras que conllevaron a la emigración masiva de venezolanos por el mundo. ¿Qué es lo que más extraña de su país? Evidentemente son las cosas buenas, porque las cosas malas son las que nos hicieron salir de allá. Se extraña mucho lo que es el calor de la gente, mi cultura, la familia, el hogar, ya que incluso con la crisis que hay muchas cosas buenas todavía en Venezuela. Sus lugares turísticos, sus playas. La facilidad de pagar servicios, ya que en otros países, como lo es, por ejemplo, en el que estoy, que es Colombia, son un poquito elevados
los servicios y todas esas cuestiones. Entonces, uno como que extraña esa vida que estaba llevando uno. Y pues es bastante lamentable lo que está pasando. Si tuviera a Maduro al frente, ¿qué le diría? Pues le diría que abandone el poder, que nadie lo quiere, nadie está con él solo porque la Fuerza Armada lo protege, no quiere decir que el pueblo quiera que él esté ahí. Ya han sido 20 años de dictadura entre Hugo Rafael Chávez Fría y Nicolás Maduro. Ya hemos aguantado creo que bastante, con un salario que va de 3 a 6 dólares mensuales. Eso tiene en descontento a mucha gente. ¿Cree que Venezuela vuelva a ser un país próspero como lo era hace unos años? Tengo la fe y la esperanza de que sí va a ser el país que era antes, incluso mejor, porque todos los venezolanos hemos aprendido cosas que nos van a llevar a ser mejores ciudadanos y el país va a prosperar con esos conocimientos que hemos adquirido, pero no va a ser por ahora. Yo pienso que eso se va a tardar unos cuantos años y por los momentos seguir en la lucha, tanto los que están adentro como los que estamos de este lado. Muchos dicen que los que estamos fuera simplemente abandonamos el país, que no lo queremos, pero todo el que sale es porque tiene una razón. Mantener al que está adentro para que no lleve tanta crisis, porque no es lo mismo decir que uno se vaya a quedar allá y luchar por la supervivencia, porque ya estamos hablando de supervivencia. Lo hacemos más que todo, como ya lo dije, por ayudar al que se quedó. En el año 2012, Chávez nuevamente gana por cuarta vez las elecciones presidenciales, pero en 2013 el presidente venezolano muere. Así que se celebran unas nuevas elecciones que son ganadas por el entonces vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que no goza del carisma y la popularidad de Hugo Chávez, ve como el precio mundial del petróleo nuevamente empieza a caer. Esto agrava los problemas de escasez de productos básicos en Venezuela, lo que a su vez agrava la inflación y el desempleo, que generan más problemas para poder pagar la deuda externa del país. En los últimos años de mandato de Hugo Chávez, las protestas por parte de la oposición habían sido constantes, pero en el mandato de Nicolás Maduro estas protestas se ven mucho más reforzadas. Esta nueva crisis ha hundido a Venezuela en un clima de violencia entre gobierno y opositores. Maduro ha respondido a la contienda de la oposición con medidas que blindan al gobierno y prácticamente lo hacen invencible. Los opositores acusan a Maduro de dictador, mientras que este acusa a la oposición de traidores y golpistas. Además, acusa a Estados Unidos de estar detrás de todos los males económicos de Venezuela. Realmente la crisis es preocupante porque no solo ha afectado a Venezuela, sino que ha hecho que los venezolanos emigren a países de Latinoamérica, principalmente Colombia, lo que ha hecho que Colombia también entre en una crisis migratoria, porque ellos han desplazado el trabajo de muchos de los colombianos y han traído violencia, han traído delincuencia y han traído formas de empleo no legales que afectan obviamente al país. Realmente metrópolis como Bogotá han sufrido, pero a la fecha ciudades terciarias o ciudades pequeñas que quedan en el norte o en el centro del país han sufrido demasiado porque se aumenta la inseguridad, no hay empleo y se sienten como invadidos por personas que no vienen a cumplir las leyes simplemente porque están de paso. Entonces la crisis desde el aspecto migratorio ha afectado demasiado a países como Colombia. Digo que es gravísimo, pero pues a raíz de la crisis uno puede aprender y gracias a Dios en Latinoamérica hay un ejemplo como Venezuela para que los demás países no tomamos ejemplo de ello. Lo que yo decía anteriormente, si se va a basar un país en una economía extractivista, pues va a pasar lo que pasa con Venezuela, porque sí es bueno que un país tenga esa economía, pero que no centre toda su economía en eso. Los países tienen que fortalecer su industria, tienen que fortalecer su comercio, tienen que fortalecer su personal humano, por así decirlo, tienen que fortalecer la investigación,
el desarrollo tecnológico, pero no simplemente sacar y exportar. Lo que realmente se concluye en la actualidad de Venezuela es que no se sabe quién la gobierna. Es una crisis que al parecer no tiene fin. ¡Que Maduro se vaya! ¡Que Maduro se vaya! ¡Libertad por Venezuela! Esto no es vida, chicos. Los niños no tienen, la gente no tiene, el dinero no les alcanza. El dinero no alcanza.